te tocaré. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es. Ay, Padre, gracias, Jesús. Aleluya, qué bueno es el Señor. Está su gloria, hermano. Aleluya. Bueno Dios y grande misericordia. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Restaurante Caplan, ubicado en las curvas de Rincón. 787-826-4582. Mueblería La Trigueña. Precios módicos y entrega gratis en Mayagüez. 787-832-1362. También tenemos a Auto School Supplies, que queda en la calle 38 de Candelaria. Allí usted puede conseguir servicios de copia, de computadora y fax. Así que usted puede llamar a los números 787-834-7731. Allí le estará esperando su amigo Edgar Soto. Así que si usted necesita que Edgar Soto le ayude y le dé la mano, vaya a Auto School Supplies. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Muy buenos días en esta mañana a cada hermano, a cada amigo que nos escucha a través de esta su emisora WKJB, la emisora del pueblo. Aleluya, la emisora que te transmite en esta mañana la palabra de Dios. Amén. A través del ministerio Levantando al Caído con Jesucristo. Y este es su servidor, evangelista Edwin González. Le da un caluroso saludo y un fuerte abrazo a aquella gente buena que se están conectando por allí, amén, en esta hora. Así que en esta mañana, mire usted, nosotros no hemos empezado a predicar, estamos comenzando a hablar simplemente, gloria sea el nombre del Señor, pero mire, si esa aquí es inquietud que usted tiene de estar escuchándonos ya, que ya usted ya sintonizó allí el radio o el Facebook Live, mire usted, llámenos al teléfono 832-4050, 832-4592 y ponga allí su inquietudes. Amén. Allí está nuestra hermana Lynn, que Mercado, que está, ¿verdad?, en los teléfonos. Usted tenga un poquito de paciencia cuando llame. Si usted ve que no toman el número que usted llamó de inmediato, pues es porque nuestra hermana está sola. Así que usted, pero con todo y con eso, usted no se cima en llamar. Siga llamando, siga tratando, que allí la hermanita en una forma u otra lo va a atender. Amén. Así que gloria sea el nombre del Señor. Y si usted necesita la oración por algunos 30 segundos, la hermana está allí también para orar por usted. Y nosotros vamos a estar orando por su petición aquí al final del programa. En esta mañana yo estoy de pláceme porque estoy descansando en esta mañana. Aunque ahorita a las 10:30 voy a estar predicando en la calle, pero gloria sea el nombre del Señor. Hoy descanso de aquí de la... si no hubiera sido dos mensajes que hubiese estado predicando el día de hoy. Así que en esta mañana yo me gozo con cada uno de los hermanos que nos escuchan. Les doy un saludo, amén, de parte de nuestra iglesia, la iglesia Faro de Luz, la cual radica en el 172 de la calle José Sanabria. Allí estamos de todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del día. Estamos allí, amén, adorando y glorificando el nombre del Señor, dándole gloria al que gloria merece. Gloria sea el nombre del Cristo. Y en esta, ¿verdad?, tarde en esta mañana también queremos darle saber que los martes, amén, Dios te bendiga, hombre de Dios, los martes o miércoles creo que es, amén, sí, martes tenemos culto en nuestro hogar, siempre tenemos culto en algún que otro lugar, pero
pero siempre, casi siempre es en nuestro hogar. Así que usted nos puede escuchar, ¿verdad? Todos los martes estamos dando culto, los jueves estamos dando culto en la calle, estamos imparables nosotros. Aleluya. Aleluya. Y los sábados estamos aquí, miércoles hay culto de oración en nuestra iglesia también, amén. Así que mire, usted busque un lugar donde adorar y estaremos, mire, informándole cada vez que estamos dando un culto, lo informamos a través de Facebook Live, así que usted búsquenos por allí como Evangelista Elvin González y usted va a encontrar allí toda la información que usted necesita para llegar, amén, a escuchar palabras del Señor. Así que en esta mañana, amén, yo quisiera, ¿verdad?, ponerle, darle un saludo al pastor Carlos Rivera, que es el que nos va a poner la palabra en esta mañana. Aleluya. Un saludo a nuestro hermano rapidito para ponerle una alabanza para que ustedes se gocen, no se quiten de allí. Amén. Nuestro hermano Carlos Rivera con nosotros, pastor. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook, a través de la emisora. Damos gracias a Dios por su misericordia en este día. Gracias al hermano Edwin, a la hermana Carmen Ramírez por la oportunidad de compartir con ustedes en esta hora. Así que dentro de un ratito estaremos compartiendo unas palabras de reflexión para que la misericordia del Señor y su presencia cubra nuestras vidas de una manera especial. Y no se olvide de llamar al 832-4050 o al 832-4592. Amén, gloria es el nombre del Señor, ya lo oyeron el pastor, amén. Así que en esta mañana le doy un saludo a mi pastor Germán Olivero, Olvita Concesión y a todos los hermanos de la iglesia. Así que yo quiero ir en esta mañana una alabanza que es de aquellos tiempos cuando yo me criaba en el Señor, cuando me criaba, aleluya, y ahí me levanté y aquí estoy, gloria es el nombre del Señor. Allí Chuito nos tiene esa alabanza. El Señor es bueno. Amén. Aleluya. Ser marido. Ajá. Gloria a Dios. Quisiera que tú comprendas Eso es. la misericordia del Señor. Quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Algún día se te va la vida, no te extrañas porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo. Aleluya, sí, Señor. Y así Gracias, mismo Padre. te puedes ir. Sí, Señor. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes que te llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo. Eso es. Hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Tremendo. Me encanta esa Yo canción. quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida.
Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Yo quisiera que tú comprendieras lo bueno que es el Señor. Aleluya. En esta mañana un saludo al pastor Arroyo allá en New Jersey, a todos los pastores que se conectan por allá. Amén. Un saludo cordial. En esta mañana quiero aprovechar bien el tiempo. Dios, no he mencionado a nuestra hermana Carmen Ramírez, la coordinadora del ministerio Levantando al Caído con Jesucristo. En el día de hoy ella no está, usted se la echa de menos porque siempre está saludando y está contenta aquí, gloria sea el nombre del Señor, pero en el día de hoy, amén, ella por causas ajenas no está con nosotros, pero amén, qué bueno porque está escuchando el programa en esta hora, amén, está un poquito delicada de salud, pero gloria a Dios, seguimos orando, ¿verdad? Para que Dios le dé fuerza y pueda estar aquí con nosotros como siempre. Así ella es una mujer esforzada, siempre está trabajando, es bueno, como que es la coordinadora del ministerio y ella es la que hace todo el trabajo, amén, y qué bueno porque Dios está con ella en todo tiempo. Así que en esta mañana un gran saludo, hermana Carmen Ramírez, te saludamos desde aquí, amén, y te enviamos un fuerte abrazo y salud para toda la vida, como dice uno, que sea salud para toda la vida. Y también a papi y mami, échame la bendición, papi y mami. Ahorita me tomé el café, pero échame la bendición. Así que en esta mañana, sin más preámbulo, gloria sea el nombre del Señor. Queremos oír palabra del Señor. Usted no se quite de allí. Llámenos a los teléfonos 832-4050, 832-4592. Amén. Escuche palabra de Dios a través de el pastor Carlos Rivera. Dios le bendiga, varón, y adelante, el micrófono es suyo. Amén, gloria a Dios. Saludamos nuevamente, ¿verdad?, a todos los hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de mi esposa Judy, de mis hijos Jorge, Carlos, Jesús y Melanie, de mis nietos, y también de la iglesia donde nos congregamos, Ciudad Refugio, Pastor David Shailin Russo y los pastores Edith y Acer Lago Marcín. Así que estamos en esta hora contentos porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Hacía mucho tiempo que no escuchaba esa alabanza de Marino. Amén, amén. Preciosa alabanza. Sí. Y me llama la atención porque habla acerca de que bueno es el Señor que nos ha dado la vida, y precisamente de ese tema es que quiero hablar en esta mañana, el Dios de la esperanza, el Dios que da vida. Y la palabra que vamos a estar utilizando para compartir con cada uno de los hermanos y amigos en esta hora se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, los versos 11 al 17. Evangelio de Lucas, el capítulo 7, los versos 11 al 17. No se olvide de llamar al 832-4050 o al 832-4592 para peticiones. Si alguien, sea por sanidad, sea por fortaleza, si alguien desea aceptar al Señor o reconciliarse con Dios, llame. Eso es el nombre del Señor. Amén. Dice Lucas, capítulo 7, versos 11 al 17. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda la Judea y por toda la región de alrededor. Yo quiero, ¿verdad?, enfocarme, aunque vamos a estar hablando de todo el pasaje, quiero enfocarme en el verso que dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Santo. Oiga, mi amado hermano, cuando hablamos nosotros de lo que es el Dios de la esperanza, el Dios de la vida, estamos hablando de algo que en términos de lo que es el sistema humano no tiene ningún tipo de precedente. Dios es único, Dios es exclusivo, Dios es inigualable. De hecho, al punto que la palabra del Señor enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa parte que dice de tal manera, yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que es amar. Como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como amigos, porque hay amigos a los que uno ama también como un hermano. Sabemos lo que es amar, sabemos lo que es el sacrificio por amor. Sabemos lo que es la entrega por amor y también sabemos lo que es el sufrimiento por amor. También sabemos lo que es la bendición de amar.
pero ninguno de nosotros tenemos idea de la intensidad del amor de Dios, que fue capaz de convertirse en ser humano para tomar el lugar del culpable siendo inocente. Esa intensidad de amor solamente el mismo Dios la comprende. Pues esa intensidad de amor habla de lo que es un Dios que da vida. En el libro de Juan, el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida. Entonces yo me quiero enfocar ahí, porque muchas veces, y quiero utilizar que en estos días he estado leyendo un libro de la hermana, la pastora Christy Muller, que se llama Una vida mejor, y en ese libro, que es como si fuese de reflexiones y de unas cosas bien hermosas, el primer capítulo habla acerca de cuando nuestros soles se apagan. Acerca de cuando nuestros soles se apagan, y la hermana Christy Muller utiliza el ejemplo de lo que es el sol como la estrella, que es el centro de nuestro sistema solar, alrededor del cual giran los planetas, ¿verdad? Y las estrellas de nuestra Vía Láctea. ¿Cuán importante es el sol para la sobrevivencia en la Tierra? Ella dice, y de hecho dice la misma ciencia, si el sol se apagara, con toda probabilidad la raza humana se extinguiría a corto o a largo plazo, porque el proceso que facilita la vida tiene que ver también con el sol. Si el sol no está, entonces todo se enfriaría a una temperatura vertiginosa. La planta no podría haber el proceso de fotosíntesis, así que el sol tiene una importancia primordial. Sin embargo, la hermana Muller utiliza el ejemplo de que cuando Dios creó el sol, antes de que él creara el sol, hiciera las leyes que iban a regir el funcionamiento de lo que era la Vía Láctea, ya existían unas cosas que no había sol y que Dios era quien las sustentaba. En otras palabras, antes de que el sol existiera, ya estaba Dios quien con su luz y con su vida daba sustento a lo que ya estaba existiendo, aun cuando no existía sol. Entonces es bien importante esto, porque muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida cosas que se convierten en el centro. Cosas que se convierten en el centro de atención, cosas que se convierten en nuestra motivación para vivir. Para muchos, su familia, un esposo, una esposa, los hijos. Y quiero hacer la salvedad: no es que estas cosas no sean importantes. ¿Para qué padre un hijo no es importante? ¿Para qué hijo un padre no es importante? Todas estas cosas son importantes, son relevantes, pero lo cierto es que la palabra del Señor enseña que de alguna manera u otra estas cosas en algún momento no van a estar. Que quizás el trabajo que hoy tenemos, el sueldo que hoy ganamos, en algún momento puede dejar de ser. De hecho, recuerdo cuando llegó el huracán María, toda la situación, ¿verdad?, económica que todavía se percibía un poco en Puerto Rico, con el huracán María se apagó. Y la historia de Puerto Rico tiene un antes y un después del huracán María. Ahí se apagó el sol para muchas personas. De hecho, muchos se largaron de Puerto Rico, se fueron para Estados Unidos. No se les juzga ni nada, pero se apagó el sol en muchos aspectos. Llegaron la época de los temblores, pasó también lo mismo. Llegó ahora la época de la pandemia, y la pandemia ha hecho que para muchos se apague el sol. Se apague el sol, ¿verdad? Lo que era el centro tal vez de su finanza, lo que era el centro de refugio emocional, mental, espiritual, se apagó el sol. Entonces me voy a detener aquí para irme a la historia, porque aquí estamos hablando de que Jesús estaba pasando por un lugar, y cuando estaba pasando por un lugar, Jesús venía de una campaña, o venía de campaña y venía de sanar al hijo de un centurión. Lo seguía mucha gente, porque si hay algo que caracteriza el ministerio de Jesús es la compasión. Es el amor
y es la misericordia. Cuando nosotros vamos al Evangelio, nosotros vamos a ver que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todo oprimido por el diablo. Sí, señor. Jesús anduvo sanando enfermos. Jesús anduvo enseñando palabras de vida. Cuando termina el Evangelio, en el Evangelio de Marcos, el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, ya al final dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los cocolocos de la ley. Cuando yo digo los cocolocos de la ley, los líderes, los religiosos, los que tenían grandes doctorados, y no estoy en contra de eso ni ninguna cosa que se parezca, pero Jesús tenía una particularidad. A diferencia del líder religioso que enseñaba de manera denominacional, Jesús era el dador de la vida. Eso es. Cuando hablaba, lo que estaba saliendo por su boca era vida. Cuando sanaba, lo que salía era vida. Entonces, cuando alguien que está vivo, cuando alguien que tiene vida, en el caso de Jesús, que es el autor de la vida, cuando habla, obviamente el corazón del ser humano no va a ser igual, no va a ser el mismo. Uno va a sentir una cosa distinta, una cosa diferente. En el camino a Capernaum, me parece que era cuando ya Jesús había resucitado, que se le acerca a aquellos dos que iban de camino. Él comenzó a hablar con ellos, con aquellos dos discípulos, y cuando terminó toda la travesía, que él se manifestó y se fue, ellos dijeron: con razón ardía nuestro corazón. Porque cuando hay vida, la muerte tiene que irse. Cuando hay vida, la confusión tiene que desaparecer. Cuando hay vida, hay un dispositivo interno que se activa. Santo. Porque responde al código de la voz de Dios. Responde al código del creador de la vida. Responde al código del que nos creó, del que nos dio la vida. Nosotros no tenemos vida en sí mismo porque nosotros la creamos, no. Nosotros somos producto del amor de un Dios creador que nos dio vida. Dios hizo, ¿verdad?, de la tierra o del polvo de la tierra o muñequito, y sopló, y lo que sopló no fue viento, sopló ADN divino, sopló esencia divina, sopló vida. Por eso el ser humano puede ser pensante, el ser humano tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de tener voluntad, de tomar decisiones, de reproducirse, porque Dios sopló vida. Pues aquí vemos 832-4050, 832-4592, los teléfonos a llamar. Amén. Amén. Aquí vemos la historia de una mujer que, número uno, la Biblia dice que es viuda, y número dos, dice que llevaba a encerrar a su hijo único. Se le murió el sol a esta persona. Lo que era el centro de su vida. Y cabe destacar unas cosas bien importantes. Número uno, era viuda. En aquel tiempo era el hombre que prácticamente con su trabajo externo traía sustento al hogar. Si ese sustento desaparecía, prácticamente la mujer quedaba desamparada. Así que estamos ante una mujer que está en un proceso de duelo porque perdió a su esposo, pero ahora está en un proceso de duelo porque pierde a su hijo. Y quiero detenerme aquí porque el proceso de duelo puede ser para muchos complicado. Cuando hablamos de un proceso de duelo, estamos hablando de que nuestras emociones van y vienen, fluctúan. Nuestras emociones en ese proceso de duelo pueden ser quizás hoy de aceptación, mañana puede ser de negación, pasado puede ser de coraje, de ira. Tengo la oportunidad de trabajar como capellán de hospicio y constantemente estoy trabajando con lo que son los procesos de duelo anticipado y de duelo después de la pérdida. El duelo anticipado es aquel que me habla del proceso donde sé que mi familiar, por su condición o enfermedad, está a punto de morir. Duelo después de la pérdida es aquel proceso de adaptación al saber que hay una nueva realidad en mi vida. ¿Cuál es esa nueva realidad? En mi ser querido ya no está. Eso es. Ese proceso de duelo no solamente se manifiesta cuando hay una muerte, perdemos un trabajo, se manifiesta un proceso de duelo, fracasó el matrimonio y hay un divorcio, hay un proceso de duelo, nos mudamos de lugar, muchas veces nuestros hijos pequeños tienen un proceso de duelo. Ante cualquier pérdida se manifiestan los procesos de duelo. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer está en un proceso de duelo doble. Número uno, el proceso de duelo por ser una mujer viuda, que perdió al amor de su vida, que perdió al padre de su único hijo, que perdió prácticamente en un momento dado lo que era su esperanza. Ahí se murió un sol, pero ahora pierde lo que le había quedado del amor de su vida.
su hijo, el otro amor de su vida. Con toda probabilidad, este muchacho se había convertido entonces en el eje central para proveer al hogar los recursos financieros que se necesitaban para la sobrevivencia. Papá no está, pero está el hijo. Y ahora el hijo se muere. ¿Qué hacemos? 2 soles que se mueren. 2 centros de la vida de una persona. Quiero trasladarme al Antiguo Testamento porque hay una historia en el libro de Ruth, que también la pastora Christy Müller la menciona. Hay una historia en el libro de Ruth de una mujer o de una familia, Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Kelión y Malión, que en un momento dado en Belén, que se supone que era la casa del pan, y uno se pregunta cómo es posible que en la casa del pan hubiera escasez, que en la casa del pan hubiera hambre, que en la casa del pan hubiera crisis. Pues déjeme decirle, no importa el territorio, el lugar donde quizás haya buena prosperidad, en algún momento la crisis va a llegar. Eso es. Puede llegar la crisis a la familia más próspera, a la familia más espiritual. Las crisis son parte de la vida y llegan. Pues llegó una crisis prácticamente nacional y esta familia decide salir a buscar nuevos rumbos para su vida. Estando entonces en Moab, ya en un nuevo territorio diferente, con costumbres distintas, los hijos de esta mujer y de este hombre, de Elimelech y Noemí, se casan. Y están tiempo, ellos no tienen prácticamente hijos, y con el paso del tiempo se murió el primer sol para Noemí, su esposo, Elimelech. Luego se mueren sus otros 2 soles, sus hijos. Estamos hablando de proceso de duelo en viudez y proceso de duelo ante la muerte de un hijo. Entonces, hablaba yo en estos días y siempre utilizo de ejemplo, yo tengo en mi vida el testimonio de la pérdida de 2 hermanos, para mi mamá 2 hijos. La ley natural de la vida, por lo menos lo normal, se supone que sea que los hijos llevemos a nuestros padres a la sepultura porque ellos son mayores, ellos son los que cumplen, en algún momento van a envejecer, pero cuando la ley natural de la vida o esa normalidad que se supone que corra de esa manera se interrumpe, y es papá o mamá el que tiene que llevar al hijo a la sepultura, el dolor es indescriptible, no hay palabra psicológica o en consejería que se utilice. Así que esta familia sale de Belén buscando nuevos horizontes porque allá tuvieron una pérdida, se murió un sol, el sol de la economía, llegan a este lugar y cuando creen estar estables se muere el primer sol, el patriarca de la familia, y luego entonces se mueren los segundos soles, que son los hijos. Así que Noemí, que significa la alegre, la divertida, ahora en un momento dado cuando llega a Israel, cuando llega a Belén, porque escuchó que Dios había visitado a Belén, le dicen Noemí, Noemí, le están diciendo, ahí llegó la divertida, ahí llegó a la alegre, ahí llegó la mujer que impartía esperanza, ahí llegó la persona que era el alma de la fiesta. ¿Ves? Pero Noemí dice, no me llamen la alegre, ya yo no soy el alma de la fiesta, perdí toda esperanza, Dios la cogió conmigo. No me quitan el guante de encima, no me sacan el pie de encima. Ahora llámenme Mara, y Mara significa la amargada. Exacto. Porque cuando hay una crisis, cuando hay procesos de duelo, cuando hay procesos de pérdida, cuando se mueren nuestros soles, nuestras emociones, nuestros sentimientos van a sufrir un colapso. Eso es. Ante una pérdida no necesariamente yo me voy a reír. Lo primero que voy a hacer es que posiblemente me voy a confundir, voy a entrar en un estado de shock, voy a llorar, me voy a preguntar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tú lo permites? ¿Por qué esto no pasó de otra manera? ¿Por qué si inclusive yo recibí hasta palabras acerca de esto ahora, esto tiene otro desenlace distinto? ¿Bien? Entonces, muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en sistemas o en situaciones o en cosas que perdemos de perspectiva, que en algún momento pueden colapsar y pueden fallar. Que en algún momento ese recurso humano, ese recurso financiero, ese recurso de vida con quien yo, por ejemplo, me desahogo, que puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un hermano en la fe, puede ser un compañero en el ministerio, puede ser un compañero de trabajo, puede ser algún psicólogo, puede ser quien sea o lo que sea, en algún momento ese sistema puede colapsar, puede caer una crisis, puede dejar de ser. Y si yo centro mi vida en ese sol, ¿qué va a pasar cuando ese sol se apague? Si toda mi vida gira alrededor de ese sol, ¿qué va a pasar cuando ese sol se apague? Cuando ese sol ya no alumbre, cuando eso ya no esté, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Qué vamos a pensar? Pues Noemí llegó a Belén y dijo, no me llamen más la divertida,
Ya yo no soy el alma de la fiesta. Yo salí con unas expectativas de prosperar, de echar hacia adelante, porque aquí la cosa se puso dura, de ver a mis hijos crecer, de envejecer con mi esposo, de tener nietos, y estando allá de momento Dios se olvida de mí, se muere mi esposo, se van mis hijos, no me dan nietos, y ahora estamos prácticamente desamparadas y a expensas de cómo alguien que sea algún, ¿verdad?, familiar cercano, que existía en aquel entonces lo que se llamaba la ley del levirato o el matrimonio por levirato, puede entonces redimirnos para uno poder volver a echar para adelante. En buen puertorriqueño, para volver a echar pelo. Para volver a echar pelo, para volver a echar para adelante, para tener una segunda oportunidad. No me llamen más la alegre, llámeme la amargada. No, yo estoy amargada, estoy en depresión, me siento culpable. ¿Habrá sido de Dios que yo me fuera de aquí? ¿Habrá estado Dios en esa decisión? En el caso de los que le sirven al Señor, en el caso del que no le sirve al Señor, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Habré dado este paso correcto? ¿Me habré casado con la persona correcta? ¿Habré hecho quizás lo que tenía que hacer? Y comenzamos a cavilar y a pensar en tantas cosas. ¿Qué pasó Noemí? Que dijo entonces, no, ya yo no me siento con el mismo estado de ánimo, ya yo no tengo el deseo de sonreír, ya yo no tengo el deseo de volver a amar, ya yo no tengo el deseo de volver a tener esperanza. Se me fue la esperanza, se me fue aquello que me causaba alegría. Entonces tenemos que entender que parte de su estado de ánimo, de alegría, no tenía quizás que ver tanto con su nombre, tenía que ver con su familia también. Su nombre significaba la alegre, pero el tener su esposo, el tener sus hijos, la convertían en una mujer alegre, feliz, satisfecha y realizada. Eso es. Porque tenía algo que suplía la necesidad del ser humano. Dentro de las necesidades del ser humano, de acuerdo a la pirámide de Maslow, una de las cosas que Maslow siempre dice es que se necesita, o hay necesidad de seguridad, hay necesidad de satisfacción, hay necesidad de uno poder realizarse, de tener realización en la vida. Pero ¿qué pasa cuando el sol de la realización se cae? ¿Qué pasa cuando el sol de la satisfacción se va? ¿Qué pasa cuando el sol, aquello que sustenta esa energía, que sustenta lo que es prácticamente mi esperanza de vida, se muere? Pues Noemí prácticamente dijo, no, se acabó. Para mí ya no hay más. Para mí ya no hay más esperanza, no hay otra forma de volverlo a rehacer. Así que me llaman Mara, háganme el favor, no me llamen, no me escriban, ni por Facebook ni por nada. No, me voy a encerrar en mi mundo, voy a hundirme en mi propia sombra. La depresión ahora va a ser mi vida, la angustia va a ser, y la amargura van a ser prácticamente mi estado emocional, el lugar donde yo me refugio. Fíjate que hay mucha gente que hoy vive en un refugio de autocompasión del que no salen. Han pasado fracasos en su vida, situaciones negativas, fracasaron sea en el matrimonio, empezaron a estudiar en la universidad y no pudieron porque llegaron los hijos, o tuvieron, por ejemplo, mucha de nuestra gente de antes tenía la esperanza de estudiar, pero tuvieron que convertirse en el ayudante de papá o de mamá porque uno de los padres murió o porque uno de los padres abandonó, y esa esperanza de ir a la universidad se derrumbó y tuvieron que trabajar fuerte para poder levantar a sus hermanos y luego entonces levantar a su familia. Así que esa expectativa que tenían de poder tener una vida mejor en un momento dado se fundió, y muchas veces llegan a mayor y llegan frustrados. Y es legítimo que se sientan así porque ellos entienden que pudieron haber hecho más y no pudieron hacer, y llega la frustración. ¿Cuántas personas no hay ahora mismo que están frustradas por eso o por muchas otras razones? 832-4050, 832-4592, los teléfonos a llamar. ¿Ven? Para peticiones, sea por enfermedad, alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador o reconciliarse con Dios, 832-4050, 832-4592. Así que Noemí llega, pero Dios le tenía una sorpresa a Noemí. Noemí no sabía
que a través de su nuera Ruth, de su yerna Ruth, Dios le devolvía la esperanza. Ella tenía 2 yernas y cuando ella enviudó estaba en un estado crítico catatónico completamente. Estaba en un estado emocional catatónico, un estado emocional crítico, un estado emocional de crisis, un estado emocional hundida. Hoy yo diría que eso sería una depresión mayor. Cualquier psicólogo, psiquiatra o consejero profesional que le evalúe diría que está en una depresión mayor totalmente. Hundida en esa depresión mayor, ella le dijo: mira, váyanse, ya yo no tengo nada más que hacer con ustedes, yo voy ahora a ver cómo puedo sobrevivir en medio de esto. Así que las dos le dicen de momento: mira, no te vamos a dejar, pero ella vuelve e insiste. Entonces una le dice: pues está bien, no hay problema, un placer haberte conocido. Pero la otra le dice: te voy a decir algo, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque ni me voy a ir de ti ni te voy a dejar. Donde quiera que vaya yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación. Entonces pues esa determinación de su yerna, que no tenía por qué hacerlo, porque para los que no saben, Ruth era una princesa moabita. Era de la familia real de Moab. Ella pudo haber vuelto a su cultura, ella pudo haber vuelto a su familia y tener la vida que tenía antes, y no tener que estar pasando su vida con una persona que ahora estaba amargada porque lo había perdido todo, porque sus soles se habían muerto, porque su estrella central se había fundido. Así que la palabra del Señor enseña que esta determinación de Ruth, para hacer la historia larga corta, se convirtió en el canal de la victoria, porque entonces un pariente cercano llamado Boz redimió, se casó con ella, le levantaron descendiente al difunto hijo, hijo de Noemí, y entonces pues de ahí viene el linaje del Mesías. Así que aquella mujer que había sido en un momento dado la alegre, luego se convirtió en la amargada, volvió a sonreír nuevamente porque vio esperanza. Exacto. ¿Por qué? Porque aunque se murió su sol, se tuvo que dar cuenta que su sol no estaba ni en su esposo ni en sus hijos. Porque aun cuando el sol no existía al principio, Dios seguía siendo la luz que le daba vida a lo que estaba siendo creado. Y Noemí tuvo que entender que el sol mayor, el sol de justicia, el dador de la vida, estaba por encima de sus soles terrenales. Y es lo mismo que nosotros estamos viendo entonces en la historia de esta viuda, a quien Jesús de momento la miró. Me llama la atención porque dice que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. En una ocasión tuve la oportunidad de predicarle un mensaje a la iglesia que pastoreábamos, la iglesia Shalom, y hablaba acerca de la mujer 2 veces muerta, hablando precisamente de este pasaje. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es, y decía en aquel entonces y repito ahora, que esta mujer no se acercó a donde Jesús a pedirle que le levantara el hijo. Ella no se acercó a donde Jesús para que ocurriera un milagro. Nadie, por lo menos el pasaje no dice que alguien le dijo a Jesús: compadécete, haz algo de ella, haz algo por ella. Esta mujer va a quedar desamparada, esta mujer ya no tiene esperanza. Y aunque se ve que allí la comunidad no la había dejado sola, pero la única motivación que ella tenía para vivir ya no estaba. Había dejado de existir, había dejado de ser. Así que el dolor que esta mujer podía sentir en su corazón, primero como viuda y luego como madre, en ese momento era indescriptible. Probablemente estaba llorando, o probablemente no estaba llorando, pero estaba en un estado de shock, sin poder decir una palabra, pensando muchas cosas, teniendo muchas preguntas, razonando, argumentando, o tal vez simplemente esperando a ver qué podía ocurrir o qué iba a ser de ella de ahora en adelante. Tal vez acordándose de cómo ayudó a su hijo a caminar, cómo ella lo cuidó, cómo ella lo amamantó, cómo ella lo vio crecer, lo vio desarrollarse, cómo puso en él, ¿verdad?, esa esperanza, cómo veía en él al hombre a quien ella había amado, que era el padre de su hijo. Y ahora, de momento, esa esperanza se va, esa esperanza se muere. Y me llama la atención porque no dice el pasaje que en ningún momento alguien le dijo a Jesús, ni siquiera a ella: estoy aquí, esto me duele, ¿qué puedes hacer por mí? Contrario a otros pasajes donde de momento alguien le dice a Jesús: si quiere puede limpiarme. Alguien le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Aquí ella no hace ninguna palabra, no hace ninguna mención, no hace ninguna petición. Pero Jesús pasó y la vio. Eso es. Y me quiero detener aquí por un momento porque quizás en la vida muchas veces nosotros esperamos que nuestro sol nos vea, que alguien nos vea, que el sistema nos vea. Quizás muchas veces esperamos un milagro, esperamos un cambio. Quizás muchas veces esperamos que algo positivo ocurra en nuestra vida y no ocurre y nuestra esperanza se va. Eso es. No ocurre y nuestra esperanza se fuma. Quizás muchas veces esperamos la felicidad de una manera y cada vez que hacemos el intento de ser feliz, se fuman las posibilidades. Hacemos el intento de echar para adelante y de prosperar, se fuman las posibilidades. Hacemos el intento de vivir tranquilo en el día a día, se fuman las posibilidades. Hacemos el intento de tener un mejor futuro, se fuman las posibilidades. Se van. Y cuando se van muchas veces quedamos en silencio. Ahora mismo con toda probabilidad hay gente que tal vez en este instante o más tarde puedan estar mirándonos o nos lleguen a ver, o puedan estar escuchándonos y puedan estar ahora mismo en silencio procesando todo lo que está pasando en su vida. Eso es. Sin poderlo entender, haciéndose muchas preguntas, teniendo muchos por qué. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú permitiste que esto a mí me pasara? ¿Por qué pasó de esta manera? ¿Por qué a mí, papá Dios? Y entonces eso es porque no tienen respuesta. Lo peor, o una de las cosas más difíciles en la vida es tú tener preguntas y que no haya respuesta. Eso es así. Porque cuando hay preguntas, uno necesita una respuesta que pueda satisfacer, que pueda darle a uno una dirección, Eso es. que pueda darle a uno una luz, que pueda orientarte, que pueda convertirse en una brújula y te diga, mira, esto va a mejorar, mira, esto no va a ser para siempre, mira, esto pasó por esta razón, por esto y esto otro. Pero muchas veces no hay respuesta para nada, es que no la hay. No la hay. Así que nos quedamos en silencio. Nadie puede interpretar nuestro silencio. Nadie quizás tiene las palabras suficientes para podernos ayudar en nuestro silencio, en nuestro dolor, pero hay alguien que nos ve. Eso es así. Hay alguien que nos ve. ¿Por qué nos ve? Bueno, porque Dios conoce el lenguaje del corazón. Dios conoce el lenguaje del alma. Lo que el hombre no puede ver, Dios lo ve. Eso es. Lo que el hombre no puede escuchar ni oír, Dios lo escucha y lo oye. De hecho, el salmista decía, aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. De hecho, el salmista fue más lejos todavía y dijo, aun cuando nada existía, en tu libro estaban escritas de mí todas aquellas cosas que luego se convirtieron en realidad. Eso es así. Desde la eternidad. Así que tenemos un Dios, número uno, que es eterno, que no está sujeto a tiempo ni espacio. No es que Dios existe porque existe la vida, es que la vida existe porque Dios es. Y Dios es el autor de la vida. Eso es. La vida es porque Dios es. La vida existe porque Dios es el que existe y Dios es el que da la vida. Dios es eterno, número uno. Número dos, Dios es el que nos creó. Y como creador Él tiene lo que se llama el plano, lo que se llama el diseño de nuestro funcionamiento. ¿Usted se cree que Dios no conoce nuestras emociones, nuestros pensamientos? Si un ser humano que estudia psicología, psiquiatría o consejería psicológica puede dedicar varios años de estudio para entender el funcionamiento de las emociones, de los sentimientos, de la conducta humana, del comportamiento, para entender en el caso de los neurocientíficos el comportamiento del cerebro, y aún así los neurocientíficos dicen que el cerebro es tan complejo o puede llegar a ser hasta más complejo que el mismo universo. O sea, puedes tener años de estudio y no vas a lograr comprender toda la vida con todo lo que aprendiste, todo el funcionamiento del cerebro y cómo muchas veces nuestras emociones fluctúan, se comportan, por qué nuestra conducta, por qué nuestros pensamientos. Un humano no, pero Dios sí. Eso es. Dios sí, porque su palabra dice que somos hechos a su imagen y semejanza.
Así que cuando nosotros estamos, como uno dice, hundidos en nuestra propia sombra, cuando nosotros estamos fluctuando entre dos vertientes de pensamiento, cuando nosotros estamos inmersos en el dolor, cuando nosotros estamos en una situación crítica, en una situación difícil, en una situación donde nuestro sol se ha apagado y lo que uno ve es esa oscuridad por donde quiera, uno no ve esperanza, uno no ve alivio, uno, antes nuestros viejos decían, mándame más y más me conviene, o más me merezco. Pero decían, ay Dios mío, cuando esto se va a acabar, mándame más y más me merezco, mándame más y más me conviene. Porque era una manera de desahogo, una manera de decir, chico, mano, no me quitan el pie de encima, esto es una cosa tras otra y 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 tras otra. Y cuando eso ocurre de esa manera, pues todo se oscurece. Uno no ve posibilidades. Te dan un diagnóstico de cáncer y la palabra cáncer rápido dice muerte. No lo ves como una oportunidad de ver la mano de Dios obrando, lo ves como algo que marcó tu vida para muerte. El esposo o la esposa te dijeron, ya no te amo. Y ya rápido dice, va, pero ¿y por qué? Y lo que yo he hecho y el sacrificio, y lo vemos como una señal de muerte. Me botaron del trabajo donde estaba por 10, 15, 20, 25, 30 años. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer sin poder tener un trabajo? Recuerdo que para la ley 7, que mucha gente se quedó sin su empleo. Hubo gente que se fue, pero hubo gente que decidieron hacer sus propios negocios. Y algunos de ellos prosperaron y echaron para adelante. Tal vez perdieron su trabajo donde tenían inclusive permanencia con el gobierno. Pero echaron para adelante porque pudieron ver otra posibilidad. Pero no todo el mundo logra ver otra posibilidad. No todo el mundo logra ver que pueden echar hacia adelante. No todo el mundo puede ver o sentir que pueden tener una segunda oportunidad en la vida. Alguien, por ejemplo, le servía al Señor y se apartó de Dios y cayó de una manera fuerte y piensa que ya no hay posibilidades de volverse a levantar. Pues a esos que están apartados hoy de Dios, quiero decirte, Dios sigue siendo el Padre que te ama y el Padre que tiene el amor y la esperanza para levantarte. Dios sigue siendo el Padre que nos sustenta. Dios sigue siendo el mismo que está sentado en su trono y que en Él no hay sombra de variación. Si nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará por siempre. Eso es así. ¿Ve? Así que Jesús se detiene y dice, cuando el Señor la vio, se compadeció. El Dios de la esperanza, el Dios de la vida vio que la muerte estaba a punto de hundir a esta mujer, a esta viuda, que la muerte estaba prácticamente a punto de desaparecer su vida por completo. Y dice la Escritura que el Señor la vio y cuando la vio se compadeció. Ella no dijo una palabra verbal, pero el rey estaba viendo su corazón. El rey estaba viendo sus pensamientos. El rey estaba escuchando la voz de sus emociones. ¿Es esto bíblico? Bueno, cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 4, allí dice en un momento dado que un hermano, por envidia, se levantó contra otro hermano y lo mató. Ya Abel estaba muerto y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso sabrás tú, yo soy acaso guarda de mi hermano. ¿Qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pues entonces Dios puede escuchar lo que nosotros no podemos escuchar. Dios puede oír la voz de nuestras emociones. Dios puede oír la voz de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Que si para Dios esto es importante, sí, claro. Por ejemplo, Jesús habla en un momento dado de que si hay alguien que no comete el pecado de adulterio físico, me dice la hora, varón, que no me pase, por favor, pero lo hace en el pensamiento, prácticamente el acto es el mismo. Pues Dios sí considera los pensamientos mucho más allá. Pues para ir culminando, dice la Escritura que Jesús la vio, se compadeció de ella, gloria al nombre del Señor. Se compadeció de ella y dice que miró al féretro y le dijo, muchacho, levántate. Ella no le pidió que levantara al hijo, ya había perdido la esperanza, pero Jesús se compadeció de lo que estaba viendo y de lo que estaba escuchando, más allá de lo que la gente podía escuchar. Y dice, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Oiga, ¿qué reacción tendría aquella madre al ver que su sol había vuelto a alumbrar?
que el sol mayor vino y alumbró a su sol y que había vuelto a alumbrar. Pues yo quiero decirte en esta hora, tal vez tú piensas que toda esperanza se ha acabado. No sé a cuántos de los que hay o de los que nos están escuchando o viendo se le ha muerto su sol y han perdido la esperanza, pero yo quiero decirte que aun cuando el sol terrenal no alumbra, aun cuando el sol del sistema humano no alumbre, aun cuando los soles que están en nuestra vida no alumbre, siempre queda un sol por excelencia que va a alumbrar, que va a tomar ese lugar y que nos va a dar esperanza cuando nosotros hemos perdido toda expectativa y toda perspectiva de vida. Amén. Así que leemos así. Dice las peticiones, ¿verdad? Hay unos hermanos que han llamado, así que por aquí está nuestra hermana Minerva Rodríguez, pide oración por su hija Estrella, que venga a los pies de Cristo y por salud. También el hermano Carlos Noel, saludo a Carlito, Dios te bendiga, Carlos. Un saludo, un fuerte abrazo para ti y para los tuyos. La hermana Iraida de Mayagüez pide oración por salud, dolor de oído. Luis Ruiz de Maricaos, por salud y por familia. Benjamín Rivera pide oración por salud y para salud de sus hermanas. La hermana Carmen Ramírez saluda a todos y se ha gozado con la predicación. Gloria a Dios, a Dios sea la gloria. Saludo, Carmen, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Amén. Así que en esta hora, ¿verdad? No sé si el hermano va a decir algunas palabras adicionales. No. Pero entonces oramos. Sí, claro que sí, claro que Amén. sí. Oramos entonces, ¿verdad?, por estas peticiones, y quiero dejarte con estas palabras. El Dios de la esperanza sigue siendo real. Él no ha muerto. Ese sol nunca se apagará. Tal vez el sol en el que hemos puesto nuestra esperanza acá abajo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, se fundió. Pero el Dios que creó todas las cosas sigue siendo el sol por excelencia. Y ese no dejará que mueras. Ese no dejará que te apague. Ese no dejará que te quedes sin vida. Ese te da vida en esta hora. Ese te llama salvación en esta hora. Ese te llama para que tú puedas entender que en Él siempre hay una esperanza, aunque lo demás haya caducado. Así que queremos orar en esta hora por todas estas peticiones. Sí, Señor. ¿Ven? Padre bueno y Padre santo, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, delante de tu presencia estamos en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos concedes de haber estado aquí, de estar aquí en esta preciosa mañana, Señor amado, con esta preciosa familia, este precioso ministerio, compartiendo, Señor, tu palabra. Primero que nada, a ti sea toda gloria y honra. Segundo, Señor, la importancia de esto es alcanzar el corazón del ser humano. Y es lo que te pedimos, Señor, que en esta hora tú comiences, Señor amado, a tocar el corazón de la gente a través de estas palabras que se han estado hablando. Señor mi Dios, que seas tú obrando de una manera especial, que aquellos que no te conocen te conozcan, que aquellos que se han apartado regresen, Señor. Y ponemos nuestras manos, Señor, por estas peticiones en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Oh, para que seas tú obrando. A la distancia declaramos una palabra de sanidad, de milagro, de salvación y de liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos sanidad para la gloria y honra de tu nombre. Declaramos milagros en el nombre de Jesús y declaramos, Señor amado, que testimonios se escucharán para la gloria tuya, Señor mi Dios, de lo que tú haces, porque tú sigues siendo el sol que alumbra nuestra vida, el Dios de vida y el Dios de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Padre. Gracias. Amén. Dios te bendiga, varón. Gracias por esa palabra tan hermosa. Usted que la escuchó, mira, ahí se la bien, haga un inventario esa palabra. Gloria a Dios, transfórmese, amén, en esa palabra. Y Dios lo va a levantar, porque Dios es el que levanta, Dios es el que sana, Dios es el que salva. Y en esta mañana nosotros nos sentimos muy agradecidos, amén, de parte de Dios. Así que todos los sábados estamos aquí de 9 a 10 de la mañana, escuchando palabra del Señor, trayendo el alimento para tu casa y para mi vida también. Gloria al nombre del Señor. Anoche hablaba de lo que cuando Samuel, Josué dijo de esta manera, ustedes escogieron a quién servir, pero nosotros, yo en mi casa serviremos a Jehová. Dígase eso en su casa también. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Oye, dale tu corazón a Cristo. Solamente Cristo necesita que tú, amén, Él necesita que tú te mires en el espejo y veas a Cristo en tu vida, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, varón.
A Dios sea la gloria, gloria. No va a ser la primera vez que estamos por aquí, o la segunda. Pero amén, estamos contentos con el mensaje y también estamos contentos con cada uno de ustedes que nos están escuchando. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta el próximo sábado. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Amén. Bendiciones. Amén, amén.